Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa gabardina que casi le llega hasta los pies y ese paraguas que es un paraguón? O sea, pero ¿qué pasa? ¿Que va a llover todavía más? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Bueno, a lo mejor debería llover más en unos ámbitos y menos en otros. Yo creo que eso sería más o menos adecuado. Sí. Hay que venir siempre preparado. Sí, estoy de acuerdo. Con gabardina, aunque también llevo unas botas de agua de esas que llegan prácticamente hasta la ingle, porque eso de caminar en la cloaca, lo hemos dicho en más de una ocasión, que es bastante poco recomendable, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que meterse en esa cloaca, y no precisamente para sacar barro de esas calles, ¿no? De esos municipios valencianos que evidentemente pues todavía siguen afectados, y lo que les queda, insisto, lamentablemente, a pesar de que el presidente del gobierno, Sánchez, vuelve hoy otra vez a utilizar esa propaganda económica con supuestas ayudas sociales que luego, pues cuando los pobres afectados van a solicitarlas, se encuentran y se dan de bruces con una realidad, ¿no? Como decíamos hace unas semanas, ¿no? El hecho de que dice, bueno, es que te va a dar un crédito el Instituto de Crédito Oficial, pero es que eso es un crédito, es que esto hay que devolverlo. Efectivamente. No, claro, es que usted va a poder aplazar las facturas de luz y gas hasta el año 2026, y luego en el año 2026 ¿qué va a pedir? ¿Un crédito para pagar las facturas de luz y gas que no haya abonado hasta ese momento? Sí, le van a venir de golpe, sí. Lo que podía hacer el gobierno, por ejemplo, era obligar a las compañías energéticas a no seguirte cobrando un canon fijo aunque no estés haciendo uso de ese gas y de la electricidad, porque a lo mejor ni siquiera puedes entrar en tu casa, o porque ni siquiera tienes luz y electricidad. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Eso está en otra parte del escudo social, ¿no? Bueno, tenemos un programa intenso en el que, como cada lunes, vamos a ir sobrevolando multitud de temas, áreas geográficas. Vamos a poner el foco en las grandes peleas geopolíticas y económicas, con especial atención a un sector energético que espera una auténtica revolución tras esa llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Una vuelta al despacho Oval que estamos ya analizando, tanto en La Voz como en cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo. El sábado pasado iniciamos pues una serie de especiales que vamos a dedicar a ir estudiando, a ir desvelando esas luces, esas sombras del que se convertirá en el 40º presidente de Estados Unidos el próximo enero. El sábado, el fin de semana, iniciamos estos programas que continuarán, como digo, en futuras ediciones, poniendo especial atención a esa corte de tecnócratas que, de forma paradójica, o a lo mejor no tanto, pues son promotores de esa agenda globalista que Trump promete combatir, aunque en las últimas horas, como usted hacía referencia en su editorial, la gran noticia no es con quién va a contar, sino con quién no va a contar Donald Trump. No va a contar ni con Nikki Haley ni con Mike Pompeo, representantes, uno, ¿no?, de esa agenda y del lobby sionista, no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todo el planeta, y luego Mike Pompeo, que evidentemente, al haber estado al frente de la CIA, pues digamos que... Y que también era del lobby sionista. Era del lobby sionista, y además también. este de los que tienen pinta que, a pesar de cometer fechorías, duermen bien por la noche. Estos son los más peligrosos, por otra parte. Sí, puede ser. ¿Sabe usted que cuando él era estudiante en West Point, que estudió en la Academia Militar de West Point, decían que formaba parte de la mafia de West Point? Es decir, había un grupillo de estudiantes, entre los que estaba Mike Pompeo, a los que llamaban la mafia de West Point. Me imagino que no por su conducta piadosa, ¿eh? De hecho, había artículos, ¿no?, cuando entró o cuando llegó Donald Trump al despacho Oval, ¿no?, y planteaban cómo es esa mafia de West Point la que está dirigiendo la política en Washington, ¿no? Se llegaba a plantear esa idea.
El sábado que viene vamos a hablar no solo de Pompeo y de la propia Nikki Haley, que se quedan fuera, sino de los que van a estar dentro, que son muchos y que cada día pues se van sumando nuevos elementos Por que la verdad... cierto, si usted me permite un segundo solo, Claro. para desmentir una información que se ha repetido mucho, que a veces me preguntan en entrevistas, yo no he estudiado en West Point. Entonces, la primera vez que hubo una persona, un periodista, además un periodista extranjero, que me preguntó sobre mis estudios en West Point, yo dije, se le han cruzado las notas que tenía y otro que iba a entrevistar lo ha confundido conmigo, etcétera, etcétera. Yo no he estudiado jamás en West Point. Pero es que he visto que esto ha seguido saliendo. O sea, se ve que hay gente que se dedica a copiar lo que escriben otros, sea bueno, sea malo, depende de cómo lo considere cada uno, y entonces vuelve a aparecer. Y entonces lo que he dicho en privado a distintos periodistas lo vuelvo a decir ahora en público. Yo no he estudiado nunca en West Point. No sé a quién se le ocurrió esa idea. Cualquiera sabe, ¿no? Como bien dice... Usted luego se van copiando, lo van pegando. Sí. A lo mejor en algún caso con cierto aire maligno, en otros no. No lo sé. Yo aprovecho para decir el primero que me lo preguntó no fue con aire maligno como me lo preguntó. Los que han venido después es posible que alguno por lo menos sí. Yo aprovecho también para desmentir también que yo haya estado en West Point. Yo es que ni siquiera me he acercado. Hace usted muy bien, y tampoco he estado en Top Gun. También hay que decirlo todo por si alguien se anima. Por lo del despegamos, digo. Nuestro avión lleva misiles, pero de otro tipo, ¿no? Lleva misiles dialécticos que en buena medida, al final la pluma, ya sabe usted, don César, que en muchas ocasiones gana a la espada. De momento lo que tenemos es novedades, sobre todo en 3 principales ámbitos, 3 conflictos que definen la situación actual en el planeta. Vamos a dejar hoy el tema de Israel, seguramente mañana hablemos un poco de ello, a ver cuál es esa relación, ¿no?, que va a mantener Trump con Netanyahu. Pero hoy vamos a la guerra Ucrania, batalla energética y luego sobre todo oligopolios financieros, que todos ellos se ven afectados por ese cambio de cromos en la Casa Blanca. Respecto al este de Europa, ya el pasado viernes comentábamos por encima, en el despegamos, no me pude resistir, que ese despegamos de los viernes es la presentación del gran reseteo del sábado, ya comentábamos las primeras o las principales líneas de ese borrador que maneja el equipo de Trump para poner fin a la guerra de Ucrania y comenzar a nutrir de dinero de los contribuyentes europeos y norteamericanos al complejo militar industrial y los gigantes de Wall Street, BlackRock y JP Morgan, que no se van a quedar sin su parte del pastel con ese plan de reconstrucción, mal llamado plan de reconstrucción, que tiene mucho de propaganda y que es la tapadera, como hemos explicado ya, para extraer recursos del país, para desviar dinero de forma fraudulenta y para alimentar a una serie de empresarios que afilan sus cuchillos y tenedores con el babero puesto, lo tienen ya puesto, la servilleta ya se la han puesto, para darse un festín sobre las montañas de cadáveres que nos deja una guerra que podría haber terminado 3 semanas después de comer, ¿no? Esta idea, por favor, que no se nos olvide. No ha habido más muertos inútiles que los de esta guerra. Y miren que ha habido guerras. Porque es que teníamos la paz firmada 3 semanas después, una paz que hubiera sido, bueno, que hubiera tenido mucho mayor beneficio, ya no solo en términos de vidas humanas, sino de conservar una parte del territorio para el régimen de Kiev. Es decir, el documento de Estambul famoso, ahora mismo, si pudiera Zelensky lo firmaba con los ojos cerrados, pero Hombre, ya ha dejado... Pero vamos, claro, pero ya no vale, ya está. Eso es lo que, exactamente, eso es lo que ha dicho Putin. Dice, no señores, ya no vale, entre otras cosas, porque esos territorios del este de Ucrania, o que antaño pertenecían al ordenamiento jurídico ucraniano, que estaban dentro de ese estatus del Estado ucraniano, ya no lo están. Ya no lo están. Y además ha habido modificaciones legislativas, no solo en las propias cámaras de esos territorios, sino también en el Parlamento ruso. Entonces, no estamos en ese mismo momento. Ahora, el equipo de transición de Trump filtra a Wall Street Journal esta hoja de ruta, en la que se destacan 5 puntos fundamentales. Resumimos rápidamente. Ucrania del oeste. Vamos a utilizar esta terminología, si le parece, don César, porque esto es un poco como lo de Corea. Sí. Salvando las distancias, ¿no? O Vietnam. Sí, o Vietnam. Exactamente. Aquí no hay norte-sur, aquí tendríamos este-oeste. Entonces dice, oiga, vamos a ver, Ucrania del oeste, la que permanecerá bajo la órbita OTAN, bajo la órbita Unión Europea, no puede solicitar ni siquiera la adhesión a la OTAN durante al menos 2 décadas. En primer lugar. A cambio, Estados Unidos sigue suministrando armas a Ucrania con la excusa de disuadir un futuro ataque ruso, con lo cual se da de comer al complejo militar industrial de Estados Unidos, con el que Trump de entrada ya les está diciendo, señores,
No os preocupéis, que vais a recibir vuestra parte del pastel, vais a poder seguir teniendo contratos. No está muy claro quién va a pagar esto. Esto es lo que no queda claro. Dudo mucho que Trump vaya a pasar por el aro o vaya a utilizar la misma técnica de Joe Biden de tirar todo el rato de dinero de los contribuyentes norteamericanos. Van a intentar que Europa le ponga más dinero ahí. Sí, eso, hombre, que los contribuyentes americanos vamos a poner dinero, Seguro. eso yo creo que no lo puede dudar nadie, pero no le veo yo a Trump gastando el dinero del contribuyente americano de la manera que lo ha hecho Biden en Ucrania. Sinceramente no lo creo. Al menos en Ucrania no, y sobre todo si lo hace, lo que pedirá es que haya algún tipo de contraprestación o simplemente pues que Europa se comprometa a poner más. Luego se produciría una congelación absoluta del frente como estamos ahora, con lo cual se consolidaría, insisto, entre un 20 y un 30% del territorio antaño perteneciente a Ucrania, que pasa no a ser un territorio ruso, pero a estar bajo esa esfera, bajo esa tutela rusa. La línea del frente, como digo, permanece en su lugar y luego, eso sí, se acuerda una zona desmilitarizada de alrededor de 1.200 kilómetros, es de lo que se está hablando, y no habrá soldados de Estados Unidos en esa Ucrania del oeste. Esto también, vamos a ver, pueden decir que no hay, que luego estén, como está sucediendo en estos momentos, o puedes poner una base militar, esas que cuando hay una catástrofe natural a 20 kilómetros de la puerta de tu casa, pues ni siquiera sacas ningún tipo de efectivo a ayudar, como la que hay en Valencia, ¿no? O simplemente pues puedes poner los soldados en Alemania y que estén cerquita y que no estén en territorio ucraniano. Pero bueno, en teoría, todas las unidades militares serían de ucranianos pocos, porque prácticamente y lamentablemente todos han fallecido. De hecho, ahora mismo, el otro día comentábamos, no solo se está reclutando de forma forzosa en las empresas, sino que se está debatiendo que vayan las mujeres al frente también, Sí, obligadas. sí. Sí, No sé. porque fueron algunas en plan de propaganda al principio, entonces aparecían bellas chicas ucranianas sonriendo camino del frente. Bien, estas son las pavadas de la propaganda de guerra, que para hacerla también como Goebbels hay que ser Goebbels, es decir, aparte de malo hay que tener talento, ¿no? Entonces, que los ucranianos son tan malos como los nazis ha quedado de manifiesto sobradamente, pero que no tienen su talento ni de lejos, eso también es obvio. Y ahí, en fin, los británicos han hecho muchas maldades dentro de la propaganda de guerra, pero tampoco son tan buenos. Y entonces, bueno, pues lo de las chicas desapareció hace tiempo y ahora sí que van a ir las chicas y da lo mismo que sean guapas, sonrientes o no. Esa es un poco la idea y lo que plantean pues dentro de ese plan, como digo, ese borrador filtrado al Wall Street Journal, borrador filtrado con toda la intención del mundo para que aparezca en el Wall Street Journal y para que sea un mensaje. Directamente dicen, no, señores, las fuerzas de paz o las fuerzas de guerra, como quieran ustedes denominarlo siempre en la Ucrania del Oeste, pues estarán compuestas fundamentalmente por soldados alemanes, franceses y polacos. Son al final pues, el triángulo fundamental, Alemania y Francia como la bicefalia de la Unión Europea y los polacos pues como el perrillo faldero de la OTAN en Europa, que es lo que es básicamente. Fíjense que encima se creen que son importantes. O sea, Sí. Lo de los polacos es triste porque es como el caso del esclavo que tiene el señor del cortijo, que no pasa de ser otro siervo de la gleba como los pobres que trabajan en el cortijo, pero a este le da ciertas, en fin, le dice, qué bien lo hace Venancio, ¿cómo confío en usted, Venancio? Y entonces Venancio babea y baja la cabeza así agradecido. Venancio es un pobre desgraciado como los otros. Lo único actúa que como pasa, un cacique luego en su entorno, en su ámbito, ¿no? y él se cree que efectivamente, bueno, lo está haciendo de maravilla porque el dueño le felicita, ¿no? Venancio es un pobre desgraciado que además es un soberbio que un día se va a llevar un disgusto, porque claro, como un día los siervos de la greba se subleven y no encuentren al señor, al primero al que rebanan el cuello es a Venancio. Y no de manera que no se pueda explicar, ¿eh? Algo que el señor sabe de antemano y por eso jalea a Venancio. Por eso jalea a Venancio, porque en un momento determinado, pues efectivamente, si hay líos, las primeras bofetadas se las lleva Venancio, ¿no? Todo esto es terrible, pero es que de verdad que es algo que aparece y se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Es así. Es un tema sociológico, psicológico también. Le das una gorra, se cree alguien
y además luego utilizar la táctica del ciclista, como hemos visto usted y yo también en empresas en las que hemos trabajado, ¿verdad? Lo Donde hemos al visto, final el sí, objetivo sí. es machacar al de abajo continuamente, pero a uno le Sí, das pequeños ganones, le das una estrella del sheriff, te dices sí, que vas a ser ayudante del sheriff y es el que al final pues no solo se acaba chivando, sino que acaba pues con las ruedas sí. pinchadas del coche en el garaje, ¿no? Por Por ejemplo, seguir con el sí. ejemplo que Sí, comentábamos porque antes. al final, vamos a ver, al final no hay peor cosa que un tonto con galones. O sea, Exactamente. esto es de lo peor que puede haber. Y claro, esta gente además se cree que es importante. Pues fíjese usted. Luego heredarán la nada, ¿no? Bueno, después de esta información del Wall Street Journal, esto fue el viernes, fin de semana, y ahora ya el Washington Post y otros grandes medios están publicando que Trump habla con Putin por teléfono sobre el tema ucraniano. Algunos están planteando, grandes medios, iba a decir de comunicación, de desinformación masiva, están diciendo que esta es la primera conversación de Trump y Putin desde que Trump dejó la presidencia. Evidentemente no es así. Pero no es así, porque es que tenemos constancia de que ha habido muchas conversaciones. De hecho, el propio Trump, el propio equipo de Trump, sobre todo durante la campaña, en algún momento lo dijo. El Washington Post ahora publica una información donde el objetivo principal es que la opinión pública pues sepa que esta negociación se está produciendo, porque ni Trump públicamente, ni Putin, nadie el Kremlin, pues evidentemente lo hacen. Para eso se estaban utilizando estos medios, en este caso el Washington Post, que vemos cómo ese viraje que está realizando Jeff Bezos en su línea editorial, quitándose redactores progres, decía él, o woke, como queramos denominarlo. No es exactamente lo mismo, pero para que nos entiendan en España, para contratar otro tipo de periodistas que pudieran analizar la situación geopolítica desde un punto de vista, pues, si no más conservador, sí más cercano a lo que puede ser la nueva presidencia de Donald Trump. Ya vemos cómo el Washington Post se postula también para ser portavoz. Trump ya mantuvo una conversación telefónica con Zelensky también tras ganar las elecciones presidenciales, conversación que duró 25 minutos y que desde el régimen de Kiev pues intenta trasladar a la mayor parte de los medios que no decepcionó Trump a Zelensky. Bueno, no le decepcionó porque ya sabía Zelensky lo que había con Trump y básicamente es ese plan que acabo de comentar, ¿no? Putin sí dijo a finales de la semana pasada que ahora con Trump está dispuesto a mantener conversaciones de paz sobre Ucrania, pero que antes también, pero siempre no en base a los caprichos de Kiev, es lo que dijo Putin, sino a los acuerdos de Estambul modificado con las realidades de hoy, como acabamos de comentar. Dijo Putin: es triste que la mayor parte de nuestros oyentes seguramente no sepan lo que dijo Putin porque está censurado Putin en Occidente, pero dijo Putin: si Ucrania no es neutral, es difícil imaginar que haya relaciones de buena vecindad. Con lo cual, pues Ucrania, según Putin, también no volverá a convertirse en una herramienta de terceros países contra Rusia. Al menos ese es el objetivo. Ha habido mucha polémica, porque después de salir este plan de paz en el Wall Street Journal y constatar algo que veníamos diciendo desde aquí desde hacía mucho tiempo, también porque tenemos información y porque la hemos expuesto con nuestras fuentes y sin dejarnos nada en el tintero, es que evidentemente Kiev tiene que renunciar al Donbass, tiene que renunciar a Gerson, tiene que renunciar a Zaporilla, tiene que renunciar a toda esa parte del este de Ucrania. Y Brian Lanza, que es un tipo que trabajó en la campaña presidencial de Trump, en una entrevista a la BBC ha sido uno de los cargos con nombres y apellidos, porque todo lo que he contado antes siempre se citan fuentes, pero no se dice quién lo cuenta. Pues Brian Lanza se ha tirado al barro en una entrevista a la BBC, se ha pasado un poco de frenada diciendo o confirmando todo lo que estamos exponiendo aquí. Y la Casa Blanca ha tenido que, la nueva Casa Blanca, es decir, el nuevo equipo de Trump, el nuevo equipo de asesores, que todavía, insisto, hasta enero no va a ser presidente, pues de alguna manera se han intentado alejar de esta vía, pero que no les engañen. El acuerdo está sobre la mesa, el acuerdo está más que finiquitado y ahora pues falta ver cómo van a ir llevándolo a cabo. Con una Casa Blanca, esta sí, la de Joe Biden, o los que estén allí ahora mismo, que yo no sé si han hecho como una aterriza como puedas, a lo mejor han inflado directamente un copiloto y lo tienen allí sentado, y Abdul Jabbar al lado, porque otra cosa no sé lo que pueden estar haciendo, porque ahora mismo eso es la casa de Tócame Roque. Han abierto la caja fuerte, han dicho: nos quedan aquí 70 días, pues venga, a por todas, ¿no? El Pentágono acaba de confirmar. En estos 70 días tenemos que Claro. embarrar lo suficiente la situación Claro. como para que Donald Trump entre como si se metiera en el pantano hasta el cuello, vamos. Hice una apreciación yo el sábado, nuestros amigos del Gran Reseteo, que vamos a ir desarrollando en futuras semanas y que, bueno, entonces cuando lo comenté, pues era una intuición con una parte de información también, que hay analistas que estaban apuntando en ese sentido, pero
cada vez hay más gente de dentro, muy cercana al Partido Demócrata, que me están planteando que el objetivo es ir calentando al personal para que en lugar de que se produzca un evento como el del Capitolio el 6 de enero, cuando finalmente, ¿no? Pues esa operación que yo siempre he dicho que era una operación de inteligencia, que al final pues sirvió para demonizar a Donald Trump y sobre todo a sus seguidores, aquí lo que tendríamos sería al revés, serían los del Partido Demócrata que irían a denunciar que Trump es un dictador, que Trump es totalitario, para forzar algún tipo de actuación por parte de las fuerzas policiales, por parte de la Guardia Nacional, que justificara con imágenes, bueno, pues un poco lo que se hace en España prácticamente todos los fines de semana, con imágenes de porrazos, con imágenes, y entonces plantear que realmente pues Donald Trump es un tipo, un dictador, que es la idea que nos intentan vender. No sé si en algún momento lo compararán con Hitler. Bueno, no, con Hitler lo vienen comparando desde la campaña en la que se enfrentó con Hillary Clinton. O sea, Hillary Clinton lo comparó con Hitler, empezaron a aparecer artículos comparándolo con Hitler. Yo supongo que para dar más verosimilitud a ese disparate, además, lo hicieron en bastantes casos periodistas judíos. Es decir, que claro, si lo dice ya un judío que se supone que es la máxima autoridad en Hitler, esto no tiene ninguna discusión, ¿no? Y entonces mucha gente, pero eso empezó ya en la campaña del 16, o sea, llevan casi una década machacando con eso. Ahora lo quieren sacar a colación pues justo antes de que pueda tomar posesión, con lo cual, si alguno esperaba que el 6 de enero próximo fuera un día tranquilo, me temo que no lo va a ser. Ojalá nos equivoquemos. Iremos desarrollando todo esto en futuras ediciones del Gran Reseteo, donde vamos contando pues esas cosas que a lo mejor en el día a día pues es más difícil profundizar en ellas, aunque últimamente los despegamos se nos están yendo absolutamente de madre. Pero bueno, aquí estamos para seguir trabajando. De momento, 6.000 millones de dólares que van del bolsillo del contribuyente norteamericano, van a Kiev. Una parte se la queda a Kiev y luego otra se la da a las empresas del complejo militar industrial de Estados Unidos, de tal manera que vuelve a Estados Unidos, pero no a los mismos bolsillos de los que salieron. Y salen del bolsillo del contribuyente, pero ni vuelven. Lo sueñe usted, claro. Vamos, o sea, eso es impensable. Vuelve con la mordida correspondiente, ¿no? No sé, ven ustedes ningún tipo de historia, tenganlo ustedes muy claro. De momento, según datos del Departamento de Estado, yo creo que son unos datos completamente maquillados, Estados Unidos ha concedido a Ucrania algo más de 64.000 millones de dólares en ayuda militar desde febrero del año 2022, 64.000 millones de dólares, insisto, que han ido del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos, de las familias, a las empresas de armamento, que siguen viendo cómo sus acciones suben, cuando algunos decían, no, cuando llegue Trump, el complejo militar industrial va a sufrir. Pues estamos viendo ya cómo hay maneras de hacer que el complejo militar industrial siga comiendo. Y mientras Biden, aparte de darle dinero a Ucrania, barra al complejo militar industrial, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha dicho que Biden va a hablar con Trump en esa reunión. Tienen varias, ¿no?, para hacer esa especie de traspaso de poderes. La primera es el miércoles 13 de noviembre y ha dicho Sullivan que Joe Biden va a abordar temas importantes, tanto de política interna como externa, Europa, Asia y Oriente Medio, que es como no decir absolutamente nada, pero luego ha planteado que quieren convencer a Trump de la necesidad de seguir pisando el acelerador en Ucrania, algo que evidentemente pues, Trump no está por la labor, pero es también muy paradigmático, ¿no?, que el presidente saliente lo que quiere es que la guerra continúe, ¿no? Sí, bueno, a mí no me sorprende, pero efectivamente Trump no está por la labor. O sea, yo no sé qué van a hacer ahí para intentar convencerle, lo que le pueden contar. Y luego, además, vamos a ver, se diga lo que se diga, y aunque es verdad que los políticos en un momento determinado pueden perdonar ofensas antiguas y bla, 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 realmente Donald Trump se la tiene guardada a Zelensky. O sea, aquí no nos vamos a engañar, porque se la tiene guardada Zelensky, porque en un momento determinado intentó que Zelensky le pasara la documentación que había de las corruptelas, no solo del hijo de Biden, sino del resto de la familia de Biden, y Zelensky, que posiblemente estaba muy bien informado por otras instancias, se llamó andanas. Y claro, pues esto es complicado, ¿eh? Al mismo tiempo, el New York Times, pues también preparando ese terreno, hablando ya del desastre ucraniano en Kursk, nos decían que Ucrania estaba aguantando, aquí decíamos, están mintiendo,
día tras día, la misma propaganda, y ahora de repente, como ha sucedido en tantos elementos también durante la guerra de Ucrania, coge un gran periódico por tamaño y por solera y por historia, New York Times, y dicen, esto es un desastre absoluto. La inteligencia estadounidense constata que el ejército ruso está barriendo en la provincia de Kursk, que tiene completamente controlado el Donbass. Nos están vendiendo un relato de que ya realmente no hay guerra. Que lamentablemente, yo ya hace muchos meses que lo dije, no iba a haber grandes avances a partir de la línea donde estaba marcada y no los ha habido, porque Rusia no ha querido avanzar. Rusia se ha dedicado a defender un terreno y a realizar una serie de ofensivas teniendo muy claro cuáles eran los territorios donde tenía que actuar, ¿no? Ahora mismo, este artículo del New York Times sale en medio de esas denuncias, ¿no?, sobre el reclutamiento forzoso en Ucrania de mujeres y también de personas que están tranquilamente trabajando en sus empresas. Y también nos dice el New York Times que cada vez más militares ucranianos describen a los medios de comunicación la infernal, es el adjetivo que utiliza el periódico, situación en sus tropas allí. Ni siquiera les permiten salir a los que están atrapados, falta de evacuación absoluta. Y también dice el New York Times que los militares critican a Zelensky y al jefe de Estado Mayor, el comandante en jefe, del cual hablamos la semana pasada también, le critican por abandonar y mentirles, y muchos de ellos dicen, tras rendirse, que a Kiev no le importan sus soldados y piden a sus compañeros que también se rindan. Es decir, tenemos al New York Times lanzando un mensaje a los soldados ucranianos diciéndoles rendiros ya, que se acabe esto ya, que hay que convencer a Zelensky y sentarle en una mesa en la cual van a estar fundamentalmente, bueno, Putin y Trump llegando a los acuerdos, y luego habrá un representante OTAN, habrá un representante de Rusia y pondrán algún europeo también como al copiloto aterriza como puedas, que también podría estar perfectamente un muñeco hinchable porque va a pintar lo mismo que un muñeco hinchable, absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en otras condiciones, pues a lo mejor podríamos decir que estuviera el canciller de Alemania o que estuviera, ¿no?, el primer ministro francés. Ahora el canciller alemán, ya sabemos cómo está, ha dicho, oiga, yo si queréis hablo con Putin. Si queréis hablo con Putin. Entrevista Bueno, televisiva. y todo el mundo conteniéndose la carcajada, claro está. Ha sido en el canal ARD este fin de semana, el domingo, dice, no, pues sí, oiga, el momento para una conversación con el mandatario ruso va a llegar pronto. Y la situación en Ucrania podría ser uno de los temas a tratar. Pues espérate primero a que la Casa Blanca, la saliente o la entrante, te mande el documento con lo que vas a tener que hacer, que te mande las instrucciones, porque este señor ya es como un mueble de Ikea, que solo lo puedes montar si tienes instrucciones. Y ahí está, es un Olasol que además está en una crisis de gobierno, que no solo se ha cargado al ministro de Finanzas, sino que se ha cargado a medio gobierno, que está a punto de, anunciar que se podría someter a una cuestión de confianza en el Parlamento alemán este diciembre, antes de las elecciones, antes de las Navidades, o antes de la Navidad, y en el caso de perderla, es lo que parece que va a ocurrir, pues entonces se convocarían elecciones no en febrero, no en marzo, como planteábamos aquí hace una semana, sino incluso en febrero. Lo primero que ha hecho ha sido, a ver, ¿quién es el nuevo ministro de Finanzas? Dice, bueno, pues ha llamado a los señores de Goldman Sachs. Ha dicho, oye, ¿a vosotros os parece bien que ponga a este tipo, a York Cookies, que es este tipo, además, mano derecha mía desde hace mucho tiempo y ha trabajado con vosotros con Goldman Sachs? Y los señores de Goldman Sachs, pues, encantados de que le nombres ministro de Finanzas de Alemania, reemplazando a Christian Lindner, que fue destituido la pasada semana, por negarse, y esto no se está hablando, por negarse a darle carta blanca a Scholz para que aumente el endeudamiento de Alemania, que está contenido constitucionalmente y también a través de las distintas sentencias del Tribunal Supremo alemán, que ha especificado que no se pueden modificar las normas para incrementar el endeudamiento. Y esta es la razón fundamental. Y entonces pone un tío de Goldman Sachs son los especialistas precisamente en hacer esto. Pero los señores de Goldman Sachs, también era donde estaba Mario Draghi, ayudaron a Grecia a falsear su contabilidad nacional para entrar en el euro. O sea, bueno, y algún ministro español que luego se fue a Europa y que sueña con que puede volver si el Partido Popular regresa al poder. ¿Está hablando usted del vicepresidente del Banco Central Europeo? No. Este era Lehman Brothers. Exactamente, era Lehman Brothers, sí, efectivamente. Pero bueno, Lehman Brothers, Goldman banca Sachs, judía, a fin de cuentas. Sí. Acaban todos en el mismo sitio con luces rojas. Sí, acaban en el mismo sitio, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Goldman Sachs era donde estaba Mario Draghi. Draghi era... Esto es tremendo, ¿no? Yo al final... Porque ya llevamos un tiempo en esto, ¿no? Y hay que tomárselo como hay que tomárselo. No que haya todavía gente pensando que Draghi
en la renovación. Draghi era el responsable de Goldman Sachs Europa cuando Grecia contrata a Goldman Sachs Europa para que manipulen su contabilidad nacional y así poder entrar en el euro. Y les pillaron. Y sancionaron a Grecia. Y Goldman Sachs, bueno, pues se tapó aquello de una manera o de otra y luego dicen, Draghi, presidente del Banco Central Europeo, Draghi, elabórame un plan para sacar a Europa del atolladero. Ahora dice que claro, que con Trump es más necesario que nunca sacar su plan de endeudamiento masivo, que hay que darle dinero a los empresarios europeos urgentemente porque claro, como Trump va a iniciar una política proteccionista, es que la política proteccionista europea, señor Draghi, nos ha llevado a buen puerto, nos ha puesto en una situación de ventaja competitiva en algo. Todo lo contrario. Empresarios acostumbrados a cobrar del presupuesto, pequeños empresarios que también muchos de ellos se han creído esta historia y con sistemas de cuotas y sistemas de cupos pensaban que iban a sobrevivir y ahora saben que no pueden sobrevivir. Estos son los señores de Goldman Sachs. Hoy en día es verdad que han pasado a un segundo plano porque los señores de BlackRock, de JP Morgan, están en el podium, ¿no?, de Wall Street, y Goldman Sachs ha pasado a un segundo plano, pero ya ven como al final, nuevo ministro de Finanzas, que este tipo fue ya secretario de Estado de Política de Mercados Financieros y Política Europea del Ministerio Federal de Finanzas, es decir, ya estaba en el gobierno alemán, es una de las figuras más próximas al canciller y también fue secretario de Estado de la Cancillería Federal encargado de Asuntos Económicos, Financieros y Europeos. Eso es lo único que ha hecho en el sector público porque fundamentalmente él lo que era director gerente de la sucursal de Frankfurt de Goldman Sachs International durante 4 años. Antes había estado en Londres, ya saben ustedes que ahí es donde se les forma. Ese que es el West Point de Wall Street. Sí, efectivamente, sí. Sí, lo cual es muy significativo y es curioso cómo la mayoría de los americanos no se dan cuenta de ello. O sea, que al final a la gente para este tipo de cosas, hombre, no es que algunos no pasen por Nueva York, todos pasan por Nueva York, pero que todos acaben en Londres. Pasan, y como me decía a mí una amiga que hizo, en fin, el meritoriaje en Londres y después acabó en Estados Unidos, lógicamente. Y recuerdo que en una cena me dijo, y por cierto, toda la banca en Londres la controlan los judíos. Yo no hice ningún comentario, porque en fin, eso se podía entender de muchas maneras, pero no se me olvidará esa cena, porque por cierto, es una señora muy trabajadora, de mucho talento, que empezó de cero y acabó millonaria, ¿eh? Pero hablándome de eso, de cómo se había plantado en Londres y tal, y allí era donde había hecho el meritoriaje, por cierto, toda la banca de Londres está en manos de los judíos. Luego ha terminado en Estados Unidos y yo tengo la sensación de que en algún momento de su vida donde va a acabar es en alguna isla disfrutando de su bien ganada fortuna. Suele ser la trayectoria, ¿no? Ese puente aéreo, Londres, Nueva York, Londres y luego finalmente pues un retiro dorado el que quiera, porque el que no quiera puede seguir haciendo el mal prácticamente hasta que se vaya a la caja de madera, como tenemos también muchos ejemplos al respecto, ¿no? Este tipo, además, el nuevo ministro de Finanzas alemán, ha trabajado como especialista de derivados, director de derivados de acciones para Europa, Oriente Medio y África en Goldman Sachs International. Vamos, que por utilizar el mismo término que suelo emplear con Caputo, el ministro de Economía de Milei es un endeudador en serie, con lo cual, bueno, está claro para qué ha llegado. Aquellos que piensan que Alemania va a ser el guardián de la ortodoxia monetaria y que va a evitar que el plan Draghi se fundamente y funcione a base de eurobonos, pues yo creo que está muy equivocado. Bueno, lo vamos viendo progresivamente. También se han producido otros cambios. Junto con Lindner ha ido de la manita también el responsable o irresponsable de justicia, Marco Buschmann. Evidentemente, si lo que quieres es hacer un cambio en el ordenamiento jurídico que te permita endeudarte hasta las cejas, pues lo primero que tienes que hacer es quitarte al ministro de Justicia, sobre todo si es del mismo partido que el ministro de Finanzas que no te dejaba meter la mano en la caja. Recordemos que endeudarse es meter la mano en la caja actual y en la de mañana también. Efectivamente, sí, claro. Y que los de mañana lo van a pagar y se van a enterar de lo que vale un peine. Exactamente, ¿no? Por eso era tan importante ese discurso que nos han vendido a Alemania. Si Alemania no tiene potencia exportadora, si Alemania deja de ser una potencia industrial y además tampoco puede ser el guardián del euro, ¿Alemania entonces qué es? Es una pregunta que van a tener que hacerse muchos ciudadanos. Pues es una marioneta de la OTAN. Es triste decirlo, pero esa es la triste realidad. Una marioneta que además no ha obtenido nada bueno. Esta crisis gubernamental tiene que ver fundamentalmente con ese derrumbe económico alemán
consecuencia de unas sanciones occidentales a Rusia que, lejos de debilitar al Kremlin, pues le han reforzado de cara a sus aliados, sobre todo asiáticos, mientras que la antaño locomotora alemana pues es el enfermo de Europa, junto a una Francia cuyas finanzas públicas hicieron metástasis hace ya mucho tiempo. Y ahora el debate está en ese futuro energético de la Unión Europea que necesita los hidrocarburos rusos y también los norteamericanos, con un Trump que ha prometido impulsar la industria petrolera, aunque no está muy claro si eso va a beneficiar a Europa. Yo veo muy contentos a Ursula von der Leyen con respecto a esa idea. Dicen, bueno, Trump es malo, malísimo, le odiamos hasta la muerte, era uno de nuestros principales enemigos, pero a ver si ahora, a través de su potenciación de la industria petrolera y gasista, pues conseguimos lograr ese objetivo prometido y nunca cumplido de sustituir los hidrocarburos rusos por hidrocarburos norteamericanos. Era un poco esa idea que ha expuesto Financial Times hablando del petróleo y gas made in USA en los últimos 2 o 3 días, con algunos artículos donde se planteaba, por un lado, pues esa espera con impaciencia, decía el periódico británico, por parte de la industria norteamericana, industria petrolera basada en el esquisto, pero no solo, y también la industria gasista, sobre todo para que se vaya desmantelando pues una serie de normativas y de regulaciones que había puesto Biden por la excusa medioambiental. Él dice ahora que lo que hay que hacer es perforar, perforar y perforar, otro de los eslogan que ha utilizado durante la campaña, pero hay que decir que cuando se empieza a perforar y a perforar, el tiempo que transcurre desde que perforas hasta que ese petróleo está en los mercados, pues es un tiempo determinado y en los próximos años, pues realmente lo más probable es que no veamos un notable incremento de esa producción por parte de Estados Unidos. Es verdad que las empresas van a tener una serie de incentivos para realizar nuevas prospecciones, es decir, a futuro es muy probable que esa oferta de crudo de origen norteamericano aumente. Las aboliciones de estas normas, como estoy contando, también la ampliación del acceso a los hidrocarburos a través de un mayor arrendamiento, de una mayor contratos de alquiler con empresas y con agentes del Golfo de México, también la dilución de las protecciones para especies en peligro de extinción que han sido utilizadas por la administración para ir manteniendo de alguna manera ese precio alto para los exportadores al mismo tiempo que se intentaba que las familias y los hogares norteamericanos no sufrieran ese impacto. Bueno, pues ahora vamos con todo a por los hidrocarburos. Según Standard & Poor's, la producción se situará en una media de 13,2 millones de barriles diarios este año. Aumentaría el año que viene hasta los 13,6 millones de barriles diarios. Seguramente en el año 2026 caiga esa producción, pero no por la falta de potencia de la industria norteamericana, sino porque en este contexto lo que van a hacer los precios es bajar, a no ser que se produzca pues, una guerra total en Oriente Medio que detenga las principales cadenas de suministro y que no permita a los países del Golfo exportar con normalidad, o los países del Golfo decidan cerrar muchísimo el grifo. Aunque ahora los países del Golfo, la OPEP Plus, Arabia Saudí y Rusia tienen menos poder para fijar el precio de lo que lo tenían hace 20 años. ¿Por qué? Porque Estados Unidos al final pues es ya exportador neto y eso hace que la situación sea muy distinta, ¿no? Lo cual también explica en buena medida cómo o por qué los petrodólares ya no son tan importantes para la defensa del sistema de dólar como divisa de reserva, como estuvimos contando también en los programas que dedicamos a la cumbre de los BRICS. Claro, la idea que tiene Europa es, bueno, pues perfecto, si Estados Unidos va a producir más, si además Estados Unidos va a aumentar su potencia exportadora, en teoría Europa tiene que recibir el gas. Pero aquí la gran cuestión que hay que plantear es, ¿dónde está el gas que Biden iba a enviar a Europa? ¿Dónde está? Porque la idea era esa, ¿no? No os preocupéis, ha salido volando Nord Stream, no sabemos quién ha sido, pero no os preocupéis, si es que tampoco os hace falta el gas ruso. Nosotros os lo vamos a dar. No os preocupéis. No va a haber ningún problema. Si uno va a la página web de la Comisión Europea, todavía te recoge esta promesa allí. Dicen, no se preocupen. Y decían, Estados Unidos va a poder suplir con gas natural licuado los 180 BCM al año aproximadamente que estaba suministrando Rusia. Todavía la Comisión, insisto, está en esta idea. ¿Qué pasó en el año 2023? ¿Cuánto suministró? 68 BCM, aproximadamente un tercio del suministro ruso. Y a un coste muy superior para los europeos. ¿Qué sucedió entonces? Inseguridad de suministro, sobrecoste que provocó que cerraran empresas intensivas en energía. No porque no tuvieran acceso al gas ruso, que lo hemos seguido comprando, sino que porque hemos comprado gas a Estados Unidos a un precio muy superior. Y además, al final fue la pescadilla que se mordía la cola, porque como cerraron empresas intensivas en energía, entonces la demanda industrial de gas cayó aproximadamente un 25%. A eso se unió que el invierno pasado pues, fue relativamente suave, sobre todo en el centro de Europa,
Y los hogares, entre que fue un invierno más suave y que tenían menos dinerito en el bolsillo, pues pusieron menos la calefacción, lo cual también ahí hubo una reducción de la demanda. Esta es la causa fundamental de que los almacenes de gas europeos estén hasta arriba. No es por una buena previsión, están hasta arriba de gas ruso, de gas norteamericano pagado a precio de oro y de gas que no se ha consumido por la propia crisis que tiene la Unión Europea. Es imposible que Estados Unidos ponga en el mercado el gas natural licuado que ha prometido Europa, pero es imposible porque no hay posibilidades reales de infraestructuras para que pudieran producir, para vender todo este gas. Estamos hablando aproximadamente de la mitad de la demanda total de gas de la Unión Europea. Estados Unidos no puede cubrirla, pero esto no lo sabemos hoy. Esto lo sabíamos ya en el año 2022. Otra de las grandes mentiras. ¿Y ahora cuál va a ser el relato? Es que Trump no nos quiere vender el gas. Porque ahora ya la culpa de todo va a ser de Trump. Y todo lo que hacía mal Biden... A partir de ahora, hasta claro, si llueve, la culpa la va a tener Trump. Va a ser como en Italia, donde se dice eso de piove, porco governo, ¿no? Llueve, gobierno cerdo, ¿no? Pues es lo que va a pasar con Trump. Dice, oiga, es que hay problemas energéticos. Claro, Trump dice, oiga, pero si es que Trump está haciendo lo contrario, está aumentando la producción, está quitando barreras. Dice, ya, pero bueno, eso es que Trump ha iniciado una guerra con Europa. Dice, bueno, vamos a ver. Y Trump lo que está haciendo es potenciar la industria de hidrocarburos norteamericana, lo que quiere es cubrir evidentemente su propia demanda, la demanda interna, pero también exportar, ganar dinero con todo ello. De hecho, las grandes empresas americanas lo que quieren es eso. Y solo invertirán en nuevos proyectos de extracción y de licuefacción para exportar si el precio de exportación del gas natural licuado es suficientemente alto. Y esta es la gran cuestión aquí. Hay sobreoferta de gas natural licuado. Todo lo contrario de lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque todas las previsiones contaban con que Europa dejara de comprar a Rusia. Y Europa no solo no ha dejado de comprar a Rusia, sino que es el momento de la historia donde más le compra a Rusia. Entonces ahora lo que hay es una sobreoferta. ¿Y esto qué hace cuando hay sobreoferta? Si se une la sobreoferta con un momento de crisis económica que hace que reduzca la demanda, aparte de que haya factores estacionales, como el que decía antes de que algún determinado invierno venga un poquito más o menos caluroso, entonces tienes un problema de precios. Bueno, un problema. El hogar no lo tiene. Quien lo tiene es el que vende ese gas natural licuado. Y dice, oiga, ¿y entonces para qué voy a hacer yo más prospecciones? ¿Para qué voy a invertir si no voy a tener rentabilidad? ¿Cómo se van a meter aquí inversores privados americanos? Si tenemos a Qatar, si tenemos a Emiratos, a Argelia, poniendo cada vez más gas natural licuado en el mercado. Y luego el tema de Israel. Israel quiere ser una gran potencia de gas natural licuado. Para eso primero está haciendo como esos que compran un piso con inquilino. Que primero le cortan el agua, ¿verdad? Luego le cortan la luz y luego ya envían a matones a su casa para echarlo. Inquilino que paga, ojo, ¿eh? Sí, porque si fuera un ocupa no se atreverían. Claro. Es tremendo, pero es así, dejémoslo claro, sí. Y eso es lo que está haciendo Israel ahora con todo el mercado energético, los yacimientos que hay frente a las costas de Gaza, los yacimientos que hay en Líbano, todo ese petróleo de Siria que está sacando Estados Unidos. Luego, Rusia, como decía antes, exporta cada vez más gas natural licuado a la Unión Europea. El que no sepa la diferencia, el licuado es el que va por buque, no el que va por gasoducto, porque por gasoducto solo puede entrar a través de Argelia, vía España, vía Italia, o de Rusia, vía Turquía, también vía Ucrania, hasta el 31 de diciembre. Y luego el resto, pues tiene que venir a través de buques, porque Nord Stream 1 y 2 fueron destruidos. Ya ha dicho Putin que si quieren que se arregla. En esa forma que tiene él, ¿verdad? De plantear las cosas y de... Sí. No, oiga, ¿quieren ustedes que lo arreglemos? Lo arreglamos. Y claro, nadie le contesta, porque todo el mundo sabe y dice, no, si no hemos destruido nosotros, ¿cómo lo vamos a querer arreglar? Sí. Exactamente. Claro, porque si hubiera sido un tercero, pues claro, lo arreglamos, perfecto, pero no, nadie quiere hablar de ello. Entonces, cuidado, porque todo este entorno, todo este contexto puede hacer que todas esas previsiones de compras futuras de gas natural licuado por parte de Europa no sean tan halagüeñas, porque es verdad que ahora hay sobreoferta, pero en el sector de los hidrocarburos es un sector en el cual, si tú prevés que va a haber un descenso de precios si no haces inversiones, pues evidentemente, poco a poco esa sobreoferta se convierte en un problema de oferta y entonces es cuando el precio sube y por lo tanto hay que hacer inversiones. Pero en ese impasse, ¿cómo vas a calentar la casa? ¿Cómo vas a generar electricidad? ¿No? Y todo esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Ursula von der Leyen está mendigando literalmente a Trump. Después de decir en el foro de Davos a principios de este año que había dos problemas en el mundo, la desinformación y Donald Trump, pues ahora
Ursula von der Leyen acaba de decir que ha pedido a Trump que Estados Unidos, por favor, suministre más gas natural licuado para sustituir esa energía rusa. Un poco en línea de lo que estoy yo contando aquí. Para luego decirle que él no ha querido. O sea, el relato es ese. Si yo le pido a Trump que quiero más gas natural licuado, digo públicamente que se lo he pedido y si luego no lo recibimos es porque Trump no me lo ha querido dar. Como es el diablo. Es muy malo. No me quiere vender. Y entonces Ursula von der Leyen saca pecho, saca la escoba y nos dice que Trump es el diablo, ¿no? Dice, es muy importante que Bruselas se comprometa con Trump en torno a intereses comunes. Dice, ¿qué intereses comunes son? Y entonces ella ha citado el ejemplo del gas natural licuado. Y entonces le preguntan, dice, oiga, ¿y esto ya lo está usted hablando con Donald Trump? Dice, no. Este es un tema que tocamos, pero no lo discutimos. Es como cuando alguien ve a un escritor por la calle y dice, yo le sigo mucho y no ha salido ningún libro suyo, ¿no? Por ejemplo, sí. Todo esto en Budapest, en esa especie de cumbre que celebraron la semana pasada, cumbre anti-Trump, realmente podríamos denominar, ¿no? Entonces le vuelven a preguntar a Úrsula y dice, sí, es que el problema es que seguimos comprándole a Rusia. Oiga, pues si ustedes no quieren comprarle a Rusia, no le compren. Pero claro, nadie le hace esa pregunta porque eso equivaldría a solicitar una respuesta que tuviera que ser la siguiente. Pues miren, seguimos comprando porque necesitamos ese gas. Lo necesitamos. Y dice Úrsula, la gran mentira, ¿no? Que se va a repetir mucho. ¿Por qué no sustituir el gas natural licuado ruso por gas natural licuado estadounidense, que es más barato para nosotros y abarata nuestros precios energéticos? Mentira, Úrsula. ¿Cómo va a ser más barato el gas natural licuado estadounidense? Pero, a ver, señora von der Leyen, saque usted un mapa. Coja un bolígrafo. Mira a ver dónde están los yacimientos de gas rusos y analice qué trayecto tienen que realizar los barcos rusos para llegar a Europa. Y ahora haga lo mismo con Estados Unidos. ¿Cuál es el viaje más largo, Úrsula? Va a haber que recomendarle los vídeos aquellos de Coco, ¿verdad? De Barrio Sésamo. Aquellos tan graciosos, ¿verdad? Que veíamos en nuestra juventud. Con, hoy vamos a ver las diferencias cerca y lejos. Pues va a haber que ponérselos también a la señora Úrsula. La diferencia entre cerca y lejos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Que el gas natural licuado estadounidense es más barato que el ruso? Falso. Estados Unidos no va a mandar más gas a Europa por dos cosas fundamentales, por dos cuestiones. Una porque no puede y otra porque no quiere. Donald Trump fue uno de los que más presionó al gobierno alemán para que no se abriera Nord Stream 2. Antes lo habían hecho los Obama, antes lo había hecho Bush, etcétera, etcétera. Pero Trump en esto no supone un cambio. Pero no supone un cambio porque está defendiendo los intereses del sector de hidrocarburos norteamericano. Para el que una alianza energética entre Rusia y Alemania es una mala noticia. Desde un punto de vista estrictamente económico, ya no entro en el geopolítico. Y hablando de economía, también, Reserva Federal, noticia, cumple el guión, baja 1/4 de punto los tipos de interés, pero, y esto sí que es, yo creo, bastante novedoso, cambia rápidamente el discurso. Ha sido llegar Trump y empezar Jerome. Bueno, pues igual la inflación no está del todo controlada, ¿eh? Igual tenemos una inflación pegajosa. No, claro, la culpa es de Trump. La culpa es de Trump porque, claro, como todo el mundo está descontando ya que va a realizar una política fiscal muy expansiva, ya, hombre, Jerome, y con Biden y Kamala no. Ahora la idea es la reflación, que sería como la vuelta de la inflación, ¿no? La repetición de la inflación. Ya se nos está diciendo en la mayor parte de medios económicos, con esos bancos de inversión lanzando un mensaje. Ya saben todos nuestros amigos que los bancos de inversión y los bancos comerciales son los músicos de una orquesta que dirige el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, que a su vez es dirigida por determinados elementos de esa orquesta, que en lugar de tocar son los que escriben la partitura, que la gente pues se haga un poco en la cabeza una composición de lugar de cómo funciona esto. Unos escriben la partitura, luego hay un director que es el que llega allí, que en este caso sería Jerome Powell, y luego están la orquesta, que son los bancos de inversión, que van lanzando los mensajes. Dicen, no, oiga, es que nos enfrentamos a un cóctel de reflación, señores. Ya se les acaba estos los términos, se les fallan los conceptos. Dice, ¿cómo que un cóctel de reflación? A ver, ¿en qué consiste ese cóctel? Dice, no, es que va a haber un repunte de la inflación por las políticas de Trump y además va a ser un repunte estructural y prolongado.
Insisto, con Biden y Kamala no. Los que llevamos años diciendo que esta inflación no se va a ir, que la inflación no se ha controlado, que la inflación no se ha ido, que está todavía por encima del objetivo de la banca central para bajar tipos de interés, se la ha traído al pairo porque se han puesto a bajar tipos de interés aunque no hubiera llegado al objetivo. No es que haya reflación, es que no se ha ido la inflación. ¿Qué es reflación? Nos decían, no, es que ha habido desinflación. Pero vamos a ver, señores, paren un momento el carro. Aquí o hay inflación o hay deflación. O suben los precios o bajan los precios. Ya está. No, es que suben pero menos que antes. ¿Pero suben o no suben? Suben. Entonces tenemos un problema estructural. Que Biden todavía no ha llegado a la Casa Blanca. Hombre, Jerome, espérate un poquito para echarle la culpa. Jerome Powell está buscando un enfrentamiento con Donald Trump. Y esto no lo está contando nadie. Y cuando la semana pasada en la rueda de prensa le dicen, ¿va usted a dimitir? Dice, no, yo no voy a dimitir a pesar de las presiones de Trump. ¿Pero qué presiones? No, es que cuando él estaba en la presidencia... ¿Qué nos van a vender ahora? ¿Que Jerome Powell es independiente? A lo mejor es independiente de la Casa Blanca, pero no de los que le escriben la partitura. Pero, hombre, por supuesto. Claro. Por supuesto. Imagínense, ¿no? Le escriben la partitura, llega allí, pues ahora vamos a tocar lo que a mí me dé la gana. No. Mira la partitura y tú mueve la batuta como quieras. Vamos al ritmo que tú quieras, pero las notas son las que ponen la partitura. Y aparecen entonces todos los músicos a la vez, todos los grandes bancos, a hablar de reflación. Hablar del peligro inflacionista de Trump. Ya lo decía JP Morgan antes de las elecciones, ya han saltado todos. El gigante de los bonos, PIMCO, igual. No, es que hay políticas reflacionistas. Toda política que se base en un incremento del gasto, que no sea compensado con un incremento de los ingresos, es decir, que te lleve al agujero en las cuentas públicas, déficit, y que por lo tanto requiera un aumento de la deuda, es inflacionario, siempre y en todo momento y lugar. Lo hagan Kamala, lo haga Biden, lo haga Trump, es inflacionario. Entonces vamos a un mundo inflacionario porque nadie está en el equilibrio presupuestario. Y ahora ya nos empiezan a vender esa idea, pues igual con Trump ya en la rampa de salida, igual no se pueden seguir bajando tipos de interés. Es que la inflación no está controlada, es que vamos a una tregua navideña de tipos de interés. Esta es otra idea que se está planteando también. Con los datos en la mano, no se podría haber bajado tipos de interés todavía. ¿Por qué se bajan? Para lubricar un poco la economía y que no se vea que el emperador está desnudo. Un emperador que iba completamente en pelotas en la época de Trump y de Kamala y de Biden, y que también va a ir en pelotas en materia fiscal durante la etapa de Trump. Lo que pasa es que en esta ocasión sí que van a decir que el emperador está ahí. Hay diferencia, ¿no? Todo depende del cristal, pero el evento al final es el mismo. Y en España lo de Sánchez es espectacular. Lo de Sánchez es tremendo. La capacidad de controlar el relato cuando eres uno de los máximos responsables de todo lo que está pasando. Manifestación del sábado en Valencia, que iba a ser tranquila, por el duelo, por las víctimas de la catástrofe en Valencia. Al final acabó todo aquello con insultos al presidente del gobierno regional, a Carlos Mazón, con intentos de asalto a la sede del gobierno regional, del ayuntamiento, ambos regidos por el Partido Popular, a tortajo a los antidisturbios, sin que el gobierno central, el gobierno de Madrid, dijera nada, con PSOE y Sumar a la cabeza, todos contra el gobierno del Partido Popular, y un Feijóo que no solo no sabe ni por dónde le da el aire, sino que va el tipo y dice que la crisis de la gota fría, de la Dana, la catástrofe de Valencia, demuestra el buen funcionamiento del Estado de las autonomías. Señor Feijóo, ¿qué está tomando usted? Lo que esté tomando lo tiene que tomar por la noche, no recién levantado. Y así algo demuestra la crisis de la Dana, entre otros elementos, el mal funcionamiento del Estado de las autonomías. No el buen funcionamiento. Este es un ejemplo para usted de gestión. De gestión estatal autonómica, conjunta. Este es un ejemplo para el señor Feijóo. Esta es la alternativa. Y en esas organizaciones que organizaban la entrevista no, la concentración, la manifestación del sábado, dice, oiga, y había gente defendiendo, pues estaban los valencianos por el derecho a decidir, asociaciones a favor del aborto, asociaciones de memoria democrática, que ya sabe todo el mundo lo que es esto, traer la guerra civil a nuestros días. Con una idea general, el gobierno de Sánchez lo hace todo bien y la culpa de todo la tiene el Partido Popular. Y después, manifestaciones en Ferraz contra el gobierno. Ferraz es la sede del PSOE, para el que no lo sepa.
que sirven a los propagandistas del régimen para azuzar el fantasma de la extrema derecha. Entonces, calificando a todos aquellos que no respaldan el relato gubernamental, diseñado por la Guardia de Corps de Pedro Sánchez, de ser un peligroso ultraderechista. Lo venimos contando desde hace mucho tiempo. Sánchez gana el relato, al menos el mediático. ¿El de la opinión pública también? Pues no lo sabemos, don César. Yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? Pero yo creo que hay sectores donde también lo gana porque se lo quieren creer. Por ejemplo, en Valencia todos los que odian al Partido Popular le dan la razón a Sánchez, que fue algo que Sánchez tuvo muy claro desde el principio, que podía utilizar todo esto en beneficio propio. Entonces depende de quién sea. Yo no creo, vamos a ver, yo creo que en un país normal, de entrada, la señora Rivera había dimitido y ya había comparecido ante el juez. Eso de entrada. Y muy posiblemente hubieran tenido que dimitir Grande Marlaska, Margarita Robles e incluso el presidente del gobierno. En un país normal, pero es que España hace siglos que dejó de ser un país normal y en los últimos tiempos incluso se ha normalizado más, con lo cual eso no lo puedes esperar porque no va a suceder, pero sería lo normal y más en un régimen parlamentario. ¿Qué pasa? Bueno, el mayor partido de la oposición, que es el Partido Popular, ha echado cálculos y ha dicho, bueno, pues a mí esto tampoco me viene tan mal, a lo mejor luego en unas elecciones generales me beneficia y no voy a ir ni siquiera por Teresa Rivera. Es decir, voy a seguir respaldando a Teresa Rivera para que se convierta en comisaria en la Unión Europea. Y uno dirá, pero bueno, ¿estos con quién están? Bueno, pues están en su beneficio. El Partido Popular está vendido total y absolutamente a la agenda globalista. Dentro de esa agenda globalista no es nada más que un compi del Partido Socialista. Los españoles le importan un pimiento. Yo no digo que no haya algún político del Partido Popular, votantes, etcétera, que les preocupe España, pero lo que es la estructura del partido le importan un pimiento. Y les importa mucho más seguir haciendo maldades en Europa, y ahí le viene de maravilla que Teresa Rivera, principal responsable del desastre, se convierta en comisaria, que la suerte de los españoles. Entonces algunos dicen, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Los están ayudando? Sí, porque son cómplices en arruinar a España y convertirla en una colonia de la agenda globalista. Sí. Y les viene muy bien a los dos, no solo al Partido Socialista, que Teresa Rivera esté ahí. Teresa Rivera tendría que estar ahora mismo entre rejas. Por lo menos Pero sentada en un ninguno de banquillo. los dos partidos lo va a hacer. Por lo menos sentada en un banquillo. Lo que pasa es que la gente no termina de entender, ¿no? Cuando ligábamos aquí hace ya unos cuantos días, que yo celebro que haya medios de comunicación que incluso se hayan sorprendido de ese análisis y que ahora lo estén corroborando y que lo den como propio, porque al final es un análisis que hacemos de una realidad. Entonces la realidad no tiene padres. Es ligar esas dos ideas de ultraderecha, cambio climático y muertos en la catástrofe de Valencia. Es decir, tanto PP como PSOE defienden la idea de que el cambio climático mata. Cambio climático generado por el hombre, para poder justificar luego determinadas medidas de restricción de libertades, de restricción de derechos, manipulación social, ingeniería social, medidas de gasto público, dinero para empresarios, porque el negocio del cambio climático es un negociazo. Y Teresa Rivera, la gente española, Y lo llevan al limón. Sí. Es decir, que nadie se engañe. Ahí están totalmente a la limón el Partido Socialista y el Partido Popular, que votan en más de un 90% lo mismo en Europa. Luego en España fingen que se llevan mal, en fin, lo que uno quiera, lo que uno quiera. Pero luego la realidad es que en Europa votan lo mismo en torno al 90% de las veces. Esa es la realidad. Y por supuesto no vamos a perder a Teresa Rivera, que es una persona que nos interesa que esté en el cargo en el que está, oye, porque hayan muerto unos centenares de personas en Valencia. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Una persona, además, colocada y que tiene el marchamo de la agenda globalista desde el minuto uno, desde que llegó al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al frente de la Oficina Española del Cambio Climático. Luego, cuando gana el Partido Popular o cuando el Partido Popular tiene tarea de gobierno, se va a París a dirigir el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales. Luego, en cuanto vuelve Pedro Sánchez, la coloca en ministra de Transición Ecológica. Luego la asciende a vicepresidenta.
hubo un conato de enfrentamiento entre la propia Rivera y el propio Sánchez a cuenta de todo lo que estaba pasando en materia eléctrica y también con todo el lío de las renovables. Había mucha gente que decía, se va a cargar a Rivera. No, Sánchez a lo mejor quiso cargarse a Rivera, pero Sánchez tiene jefes. Y los jefes de Sánchez querían a Rivera. No solo en España, sino que también la querían de comisaria europea. Y eso el Partido Popular es plenamente consciente. Entonces, esta misma semana, Rivera, como comisaria europea, se enfrenta al examen de la Cámara, que esto es pues, dentro del proceso de nombramiento de los comisarios, llegan allí a la Cámara y entonces se enfrentan pues, a una especie de fiscalización de los europarlamentarios. Es decir, este es el momento clave para ponerle la cara colorada a esta señora, que lo mínimo que tendría que haber hecho es haber dimitido y ponerse a disposición de la justicia, que es donde tendría que estar, en lugar de estar oculta. ¿Por qué no van por esta vía? Yo estoy seguro de que hay gente del Partido Popular que se ha enterado hoy de cómo funcionan las confederaciones hidrográficas, que se ha enterado hoy de cómo funciona la ordenación del territorio. Ha mencionado usted el caso de Margarita Robles. Margarita Robles es una de las responsables no solo de la inacción durante esos días posteriores y del hecho de que haya militares de paisano ayudando porque no les dejan salir, y guardias civiles, sino que también es responsable de la campaña de desinformación que está lanzando determinados terminales de la inteligencia militar, para luego crucificar a los que dan datos erróneos. De Robles. Vean ustedes el currículum de Margarita Robles. Vean lo que hacía en el gobierno de Felipe González Margarita Robles. Usted la ha mandado al punto Nemo recientemente, creo, a Margarita Robles, ¿no? Si no la ha mandado Merecidamente. Bien, claro. Y ya hemos hecho suficientes análisis desde este punto de vista. ¿Qué va a decir una persona en Valencia que le estaba diciendo el rey hace una semana que no hicieran casos de los informadores porque iban a generar caos y ahora ve a Teresa Rivera ahí siendo uno de los prebostes de la Comisión Europea? Pues no es que sientan que les han tomado el pelo, es que saben que les han tomado el pelo. Y con el tema de las ayudas, exactamente igual. Dice el gobierno, vamos a dar créditos, lo comentaba antes. Los afectados que pidan créditos por la DANA, por la gota fría, los afectados deberán amortizarlos cuando cobren las ayudas públicas. Estos préstamos con aval público actuarán como anticipos. Cuidado con solicitar préstamos que luego hay que devolverlos. Plantéense con toda la dureza del mundo, todos los afectados, insisto, con toda la dureza del mundo, es imposible ponerse en la piel de esta gente, porque muchos lo han perdido absolutamente todo. Piensen si lo que les viene mejor en este momento para poder salir del paso a corto plazo es tener una deuda. Alguno dirá, es que si no, no voy a sobrevivir. Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Estamos ante unos casos completamente en el límite, ¿no?, de lo que puede ser aceptable. El gobierno anuncia hoy más medidas. Dice, oiga, ¿y qué van a hacer ustedes también? Vamos a crear un permiso laboral retribuido para los trabajadores que no puedan ir a trabajar bajo una serie de supuestos y el empleado tiene justificado su ausencia y sigue cobrando. Dice, muy bien, ¿quién le paga? Dice la empresa. Dice, hombre, así también doy yo ayudas. ¿Cómo que la empresa? Bueno, es como Cáritas, que también se está luciendo en medio de toda esta historia. ¿Y de dónde saca el dinero Cáritas? De lo que le saca la gente. No, claro, es que así caridad y ayuda social y respaldo social y lo que sea, lo damos cualquiera, ¿no? Si es una gran empresa, ¿qué va a hacer? Pues trasladar eso vía precios al resto de ciudadanos. Si es una pequeña mediana empresa, que en muchas ocasiones tendrá problemas de supervivencia, entre otras cosas porque sus trabajadores no pueden ir a realizar su actividad, o sea, el trabajador no puede acudir a la fábrica, a la industria, no puede realizar su trabajo. Y la empresa que ve cómo esa fuerza laboral mengua, como tiene ese trabajador un permiso laboral retribuido, tampoco puede contratar a nadie porque no hay disposición, evidentemente, si este trabajador no puede acudir al empleo, mucho menos uno nuevo, bueno, ¿y cómo saca adelante la producción? Y encima paga permiso laboral retribuido. Hay mucha letra pequeña en estas ayudas. Dice, no, vamos a movilizar suelo público. Esta también me encanta, ¿no? Es que esto es absolutamente insultante y esto o cogemos un palo o nos reímos, ¿no? Pero lamentablemente ni siquiera me sale la sonrisa. Dice, movilizar suelo público disponible y vivienda de la Sareb. La Sareb es ese engendro que crearon para sacar los inmuebles que habían sufrido una depreciación notable de los balances de los bancos, los llamaban activos tóxicos. Los activos tóxicos eran activos tóxicos también cuando ustedes estaban concediendo las hipotecas. Bueno, los tenían en el balance, la gente dejó de pagar, estaban muy caros, eran verdaderos cuchitriles en muchos casos, la gente deja de pagar, entonces la Sareb se crea este organismo, la anterior crisis financiera, y se mandan allí los inmuebles. Y entonces, de vez en cuando hay algún problema, siempre sale el presidente del gobierno y dice, no, pero tenemos los pisos de la Sareb. Vamos a ver.
el 80% de los pisos de la Sareb o están en unas condiciones en las que no se pueden habitar o están con ocupas. Así están los pisos de la Sareb. ¿Saben ustedes por qué no hay pisos buenos en la Sareb? Porque los pisos buenos se los dieron a amiguetes en los primeros meses de la Sareb, a un precio de derribo, utilizando las entidades financieras de intermediarias. Conozco algún caso en concreto. Te llamaba el del banco y decía, tengo un chollo que no veas. La Sareb, lo que Sí, tenía que... yo he conocido algunas de Sí. esas, sí, sí. Y de hecho, además, en un momento determinado tú te acercabas al del banco y le decías, oiga, ¿y de esto que hay y tal? Y te decían, no le podemos dar esa información porque esto es Claro. confidencial. Pero luego descargaba el teléfono y llamaba al que tenía que llamar y le decía, tengo un chollo que no veas. ¿Es así? Es así, es así. Dice, no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que van a hacer seguro es contratar más empleados públicos para gestionar estas ayudas. Eso es impepinable, lo van a hacer. O dice, no, pueden congelar ustedes sus hipotecas durante 12 meses adicionales una vez pasados los 12 meses iniciales del Código de Buenas Prácticas de la banca, es decir, 24 meses sin pagar hipoteca. Vale, yo estoy 24 meses sin pagar hipoteca, llega el día D, la hora H, ¿y qué hago? ¿Me pongo una media en la cabeza y entro con una recortada en la entidad financiera? ¿O que alguien me explique cómo? O sea, si yo tengo necesidad, una necesidad tal que tengo que solicitar, pasando todos los trámites burocráticos, que en muchas ocasiones son casi más complicados que el conseguir el dinero para la hipoteca, yo consigo una moratoria de 24 meses. Y luego que hago, entrego mi vivienda con una llavecita para que se la coloque el del banco a otro amiguete o se la dé a la Sareb, ¿no? Y de plan de auxilio a la agricultura, pero ¿qué auxilio a la agricultura? Si eso ha quedado completamente anegado. Si lo que tienen que hacer ustedes es comprometerse a no poner ahí instalaciones fotovoltaicas en el futuro, donde estaba creciendo la huerta. ¿A que de eso no hablan? Dicen, no, vamos a reparar las redes de agua, se van a limpiar los sistemas de alcantarillado para el sector agrícola. ¿Para el sector agrícola? ¿Estamos seguros de que esto es para el sector agrícola? ¿No tienen nada que ver las grandes eléctricas que están ahí sobrevolando como verdaderos buitres? Bueno, hablando de buitres, aunque en este caso un profesional. No podemos terminar el programa sin hablar del jefe antiblanqueo, el jefe de la sección de delitos económicos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid. Este sí es un profesional. Jefe antiblanqueo, pues ¿de qué tiene que saber un tipo que trabaja contra el blanqueo de capitales? Pues tiene que saber de blanqueo de capitales. Muy bien, detenido por pertenecer a una red, iba a decir relacionada con el narcotráfico. Hombre, el clan de los Balcanes, sin ir más lejos. Tenía el hombre 1 millón de euros en su despacho y luego tenía más de 20 millones emparedados en las paredes de su domicilio. Es típico de la mafia. Es típico de la mafia. Acuérdese usted de esa película que en España se llamó Uno de los Nuestros y en inglés se llamaba Goodfellas, y yo creo que es una de las buenas películas de la mafia. Bueno, pues esta gente, ¿dónde lo tiene metido? Pues en la cocina, en la pared. O sea, es al banco eso. no lo llevan estos. No, esto al banco no lo llevan, pero ni siquiera piensan a lo mejor en cuentas fuera o algo así. O sea, No. este es el pobre desgraciado que vino de ser un desgraciado, que ha conseguido ir subiendo, metido en una mafia, y que el dinero pues lo tiene así porque, hombre, para robar y cosas de ese tipo sí, pero ya para más no. Y entonces, como no da para más, pues lo va metiendo, lo empareda en casa, lo tiene debajo del suelo, en fin, cosas de este tipo. Claro, el día que le enganchan, lo enganchan, pero bien. Que digo yo y yo tengo miedo cuando voy a colgar un cuadro por si acaso me cargo alguna tubería y hay alguna humedad. Pues imagínense, si tuviera emparedado esto con los billetes, estaría que Pues, no dormiría. Sí, no pero dormiría absolutamente. Es lo típico de esta gente. Es ¿Ustedes lo se típico acuerdan de esta gente. hace 5 días una operación en la cual se interceptó un contenedor que llevaba 13 toneladas de cocaína? El mayor alijo de esta droga ha intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España, la segunda de toda Europa. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de esa operación? Bueno, pues esto es consecuencia de todo ello. Este es un contenedor que había zarpado del puerto de Guayaquil, en Ecuador, desde donde fue destino a Algeciras, y el exportador ecuatoriano, que es un intermediario, figuraba en las bases de datos aduaneras y policiales con antecedentes por tráfico. Su llegada al puerto de Algeciras, evidentemente el contenedor fue inspeccionado y entonces dicen, oiga,
hay discrepancias entre la carga declarada y la real. Pues sí, efectivamente hay discrepancias porque aquí no hay plátanos solo, sino que hay 13 toneladas de cocaína, ¿no? Había una gran cantidad de cajas con ladrillos de cocaína empaquetados en el tamaño exacto de esas cajas. Voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta y que si hay, que me consta que sí, miembros de la Guardia Civil y de la policía escuchándonos, pues no seguro que les da una sonrisa, ¿no? Les genera una sonrisa. Siempre que les digan a ustedes que han interceptado un determinado cargamento de droga, otro mayor ha pasado sin pena ni gloria y está ya en el mercado vendiéndose en el menudeo. Siempre. Hay una película que se llama Traffic, película ya hace unos años. Gran película, Traffic. Que está, bueno, digamos que he tenido, por motivos profesionales, he tenido relación con ese mundo y les puedo asegurar que es una película altamente recomendable y que no solo expone lo que sucede en Estados Unidos, sino lo que sucede en muchos otros países. Que el jefe de la unidad, el jefe de la sección de delitos económicos de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Madrid, la unidad antiblanqueo, esté implicado en todo esto, pues nos dice dos cosas, ¿no? En primer lugar, la impunidad que sienten, porque evidentemente, pues este tipo es uno de los más altos cargos, y además, como estamos diciendo, pues con una cantidad de dinero tremenda. Y en segundo lugar, que por mucho que nos estén contando otra película, la droga no viene en pateras exclusivamente. La droga de verdad, la de grandes cantidades, la cocaína especialmente, viene en contenedores. Viene en contenedores vía Algeciras. En este caso, el clan de los Balcanes traía la cocaína de Brasil, la almacenaban en Sierra Leona y luego la distribuían desde las Islas Canarias también a toda Europa. El 50% de la cocaína que entra en el continente lo metía el clan de los Balcanes, que nos dicen que ya no existe el clan de los Balcanes, que han acabado con ellos. Este tipo, Óscar Sánchez se llama, el jefe de la unidad antiblanqueo, este tenía varias medallas con decoraciones policiales y este fue el que lideró la operación por esas estafas contra José Luis Moreno. Se hizo relativamente famoso, apareció en algún medio de comunicación. Este era un tipo de Marlaska. Marlaska, ministro del Interior, al que usted ha citado antes también, de todos los responsables de la DANA, ese mismo tipo que quitó medios y a la unidad de élite de la Guardia Civil en Algeciras prácticamente la mandó a freír espárragos, con el asesinato de 2 guardias civiles incluido, permitiendo que los narcos camparan a sus anchas. Todo el tinglado de las planeadoras que surcan el estrecho es una cortina de humo, porque el 99% de la droga entra en contenedores. Ojo, que estos tipos liquidaban a sus víctimas con picadoras de carne. Lo cual ha aparecido incluso en alguna serie de televisión. O sea, sí, es verdad, es verdad. O sea, incluso dándote cifras que yo no sé hasta qué punto serán ciertas, porque verdaderamente no lo son, no lo sé, pero diciéndote, por ejemplo, pues que más del 70% de la droga que entra en España entra por el puerto de Barcelona, que es algo verdaderamente para echarse a temblar. Sí, en contenedores, directamente en contenedores. Y de vez en cuando se selecciona alguno. En este caso, el exportador tenía ya antecedentes. Se selecciona alguno ¿para qué? Para que parezca que se está persiguiendo. Pero no se está persiguiendo. Y de vez en cuando se dejan caer algunas piezas. Yo no sé si en este caso lo querrían quitar de en medio por otra razón. También suele suceder. Veremos lo que pasa en el juicio. Pero insisto, esta gente no se andaba con chiquitas. Estos eran de los que liquidaban a las víctimas con picadoras de carne. La auténtica mafia. Pues esto es lo que sucede en el mundo de la droga. Por eso cuando les hablen de la guerra contra la droga, o de la misma manera que cuando les hablen de la guerra contra el terror, fíjense en quiénes son los principales beneficiarios de todo esto. Usted mencionaba antes el caso de la City de Londres, donde estábamos hablando de los banqueros que van de Londres a Nueva York. Bueno, pues Londres precisamente es uno de los sitios donde se blanquea la mayor parte del dinero procedente del narcotráfico. Y aprovecho. Bueno, y Londres además está relacionado con el narcotráfico desde el siglo XIX, o sea, no es de ahora. No es de ahora. Y aprovecho para exponerles a nuestros amigos, y ya con esto terminamos el programa de hoy, cesarvidal.tv, gran reseteo, que dentro de los programas que vamos a hacer para la próxima Navidad, que nosotros no paramos nunca, aunque la voz luego pare en Navidad, vamos a dedicar un programa a hablar de la gran lavadora del mundo, a hablar de la City de Londres y a exponer cuál es su papel, ¿no?, en todo este proceso. Mucha gente desconoce y que realmente pues es no solo es que sea importante, es que me atrevería a decir que es la cabeza de la hidra
menos en lo que a estos elementos se refiere, don César. En fin, por cierto, no sé si sabe usted que la película Traffic, que a mí me parece una buena película, yo creo que para algunas personas puede ser un poco difícil de seguir por la manera en que está relatada, pero me parece una buena película. Se calcula que hay un 20% de personas que han empezado a verla y han sido incapaces de acabarla. ¿Ah, sí? Ah, pues eso lo desconocía. Sí, y fundamentalmente porque lo que aparecía les resultaba muy difícil de asumir, ¿no? De asumir, efectivamente, sí, yo creo que ese sería el término, de asumir, y de hecho, pues sí, se calcula que hay en torno a un 20% de personas que han sido incapaces de terminar de ver la película. Es una película que además tiene varias, en concreto son 3 historias principales, que además se cruzan con diferentes caras, ¿no? del poliedro que supone al final todo lo que tiene que ver con el tema de la supuesta guerra contra la droga, y yo les recomiendo que la vean. Además tiene un reparto espectacular. Muy bueno. La verdad es que el reparto es muy bueno y yo creo que el guión es muy bueno. O sea, a mí me parece que es una buena película. Lo que sucede que efectivamente parece que hay gente que no ha podido soportar la película y, en fin, empiezan a verla y se levantan y se van. Al final es un poco blanco, intentan salvar un poco los muebles, es lo peor de la película con diferencia, pero la historia yo creo que hay que verla. Insisto, porque es que las cosas son así de crudas. No es una película desagradable de ver, porque aparezcan escenas muy desagradables. No, efectivamente. Pero el contenido, el argumento, sí, porque lo que te hace ver es que realmente todo es una gran mentira, ¿no? Con respecto no solo al tema de la droga. Esta película creo que fue premiada a los Oscars del año 2000, antes de que viniera el 11S y todo lo que vino después, sí. Y a lo mejor alguno también pudo hacer algún tipo de paralelismo, ¿no? Con la guerra contra el terror, porque es muy parecido también la esencia, ¿no? Del mecanismo que se utiliza, ¿no? Por decirle a la opinión pública que estás luchando contra algo cuando en realidad eres su principal precursor. Parte de la historia. Porque tienes unos objetivos no solo económicos, ojalá fueran solo económicos, sino también de ingeniería social, ¿no? Sí, es así. Y a mí me parece una película interesante. No la he vuelto a ver. Lo mismo si la viera ahora me parecería que ha envejecido. No lo sé, no la he vuelto a ver. Pero sé que en su día la vi y sí me gustó. Bueno, no se me vaya muy lejos, don Lorenzo, que nos espera el califato. Voy a ir poniéndole la silla al camello o al caballo. No sé, caballo, casi al caballo. Mejor. Sí, porque yo en camello no. Los camellos se los vamos a dejar al jefe de la unidad de delitos económicos de la policía. Yo he subido varias veces en camello y ni comparación, ¿eh? Bueno. Ahora, eso sí, también la perspectiva que te da el camello no te la da el caballo. Sí, eso también se lo digo, ¿eh? O sea, pero es con una pick-up, ¿verdad? En medio de la carretera, o ir en un 600. Ir en un camello, eso son palabras mayores, ¿eh? O sea, sinceramente, yo lo he hecho, ¿no? Y recuerdo sobre todo una ocasión en India, en el desierto del Rajasthan, pero es de cuidado, ¿eh? Es para pensarlo seriamente. Bueno, pues nada, nos encontramos en un ratito en el califato. Hasta ahora, César.